hermanos. Queridos hermanos, esta noche tenemos un tema muy importante. Así pide por favor para cada uno de ustedes para prestar atención. Pide también por tu reverencia, porque es un tema que es muy importante por ese tiempo presente. Antes que vamos a iniciar nuestra mesa redonda, queremos orar y queremos pedir por la presencia de Dios entre nosotros. Porque eso solamente podemos hacer con la presencia y con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, en este momento solemne, quiero presentar yo mismo y mis hermanos Ángel y Moisés adelante de tu trono, Señor. Señor, somos seres débiles, Señor. Somos pecadores por nuestra propia decisión, Señor. Por eso, Señor, te ruego para tomar control total de nuestras mentes y de todos nuestros corazones, Señor. Y llena nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Llena nosotros, Señor, con tu sabiduría, Señor. Y toma control de nuestra palabra. Que cada cosa que vamos a hablar aquí, Señor, puede ser palabras en armonía de tu voluntad, Señor. Pedimos también para los miembros, para todas las personas que están aquí, Señor. También aquellos que están visitando a nosotros por primera vez, Señor. Pedimos, Señor, para abrir sus mentes y abrir sus corazones. Que este mensaje de esta noche, Señor, pueda entrar en su corazón, Señor. Oremos también para aquellos que todavía están en su camino, que esas personas también puedan entrar con toda su reverencia, Señor. Oremos todo eso, Señor, en tu verdadero nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay una cita bíblica que es de identidad para nosotros los adventistas, y es: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, ¿es por qué? No les ha amanecido. Entonces, mis hermanos, realmente necesitamos que ustedes tengan su Biblia en mano. La vamos a utilizar para que cada persona revise línea sobre línea y que ninguno enseñe a otro, sino que ustedes mismos se convenzan de la verdad. ¿Amén? Bien. Miren, mis hermanos, el tema que vamos a hablar en esta hora es de suma importancia aún para el día de hoy, porque sobre estas cosas todavía existe muchísima confusión y nosotros tratamos de hacerlo lo más sencillo, lo más rápido, práctico y posible. Pero la manera más segura de que todos entenderemos es si mantenemos la reverencia y cada uno abre sus Biblias y verifica las cosas que estamos estudiando por ustedes mismos. Este tipo de cosas me recuerda una historia que yo escuché una vez, y la quiero contar porque algunas veces la gente escucha palabra de Dios, escuchan la Biblia, la leen, y algunas veces hay algunos malentendidos, se malentiende lo que Dios quiere decir. Entonces, esta historia consiste en que un hombre iba en su trabajo por la ruta que él cruza todos los días para trabajar. Bueno, y en esa ruta resulta y sucede que hay una curva ciega. Entonces llega el momento en que el hombre va a pasar por la curva ciega y se da cuenta de que de repente entra un vehículo en vía contraria frente a él. Él, haciendo una maniobra rápida, evade el vehículo y logra salvar no solamente su vida, sino la vida de la persona que estaba ahí. Entonces él, cruzando, se da cuenta de que el conductor, que venía mal porque era el que venía en vía contraria, ¿verdad?, le baja el cristal y le vocea: ¡cerdo! Y el hombre se queda impactado y dice: ¿pero y cómo va a ser? Yo la esquivé para salvarla, yo no estoy en el error, esa persona fue que se me puso en vía contraria. Entonces el hombre se dejó llevar de la ira, bajó el cristal y a la mujer le voceó: ¡cerda! ¿Miren qué cosa? Entonces, ni bien el hombre había vuelto en sí y había visto la autopista, casi iba a chocar otra vez porque había un cerdo en medio de la autopista. Miren qué cosa. O sea,
La mujer cuando le voció cerdo era para avisarle que ella estaba en vía contraria por el hecho de que tenía que esquivar el cerdo que estaba en medio de la autopista. Pero el hombre, no darse tiempo a analizar y a entender, malinterpretó sus palabras y además terminó insultando a la mujer que también quería salvarle la vida. Entonces, así muchas veces nosotros somos leyendo las Escrituras. Algunas veces no llega a ser de salvación, sino de perdición para nosotros por el hecho de que no le estudiamos de manera correcta, no prestamos atención, no estudiamos línea sobre línea. Entonces, mis hermanos, en esta hora, por favor, hagamos esto. Y quiero darle la primera palabra a mi hermano Moisés. Este es el tema, mis hermanos, sobre la inmortalidad del alma. Vamos a ver si el alma es inmortal, la realidad de que aquí veremos que no hay ningún infierno que tiene como 18 pisos, yo no me recuerdo cuándo que dice que tiene, como tantos pisos, no sé de dónde sacan eso. Aquí vemos que la Biblia desmiente todas estas cosas, si hay un sacrificio eterno, un sufrimiento eterno, un castigo eterno. Veremos qué la Biblia tiene que decir sobre estas cosas. Adelante, Moisés. Bien, mis hermanos. Como decía mi hermano Immanuel, la Biblia lo puede entender hasta un niño. Así que ahora vamos a tratar de pedir al Señor que por medio de mí dé una explicación que voy a dar ahora, que hasta un niño la pueda entender. ¿Cómo nosotros obtuvimos la vida? Génesis capítulo 2. Me siento como en Dominicana, porque estoy escuchándolo, la paginita pasando. Así es, mis hermanos, así que se hace. Si es posible, puede leerlo una de la congregación, quien lo encuentre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. En alta voz, por favor. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Excelente, mi hermana. Entonces, aquí en mi versión dice Jehová Dios, dice esa modeló. Aquí dice Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ¿qué? Qué bien. Otra versión dicen alma viviente. Otra dicen ser viviente. Entonces aquí hay dos cosas. Jehová Dios lo formó del polvo de la tierra y dio aliento de vida, y entonces se hizo un ser viviente. No es, mis hermanos, que nosotros somos seres vivientes y que tenemos, vamos a suponer, nuestra alma es aparte de nosotros. Nuestra parte espiritual es como aparte de lo carnal. No. Para que haya un ser completo, un ser viviente, es como dice justamente la lectura. El Señor lo forma del polvo de la tierra, la materia, y sopla aliento de vida, y entonces eso hace un ser viviente. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, en Mateo capítulo 26, un ejemplo con Cristo. En Mateo capítulo 26, a ver que lo tenía acá. Ok, 26. Espérense, mis hermanos, que se me fue la cita. Mientras Moisés está buscando la cita, quiero decir que es importante que también anotamos el punto que en Génesis capítulo 2, verso 7, leemos plenamente que es Dios que da vida, ¿ok? Es un detalle muy importante, porque como vamos a esconder la palabra de Dios, vamos a ver todos esos puntos. Sí, lo que quiso decir mi hermano Immanuel es que el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Bien, capítulo 26, versículo 38. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí. Capítulo 26, versículo 38. Dice aquí: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Fíjense, mis hermanos, que él dice mi alma. No es, por ejemplo, algo separado de él, que su alma está separada de él, no, una parte, no, sino que él completo, su ser completo, está angustiada. ¿Estamos entendiendo? Amén. O sea que todavía estamos correctos con lo que es el principio, como fuimos formados del polvo de la tierra, y dio el Señor aliento de vida, y eso hace un ser viviente. Ahora, mis hermanos, otra cita importante. ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué entonces morimos? Espera, Moisés. Espera. ¿Sí? Yo quiero ver, porque es algo básico. Sí, mis hermanos. Yo quisiera, por favor, levantando la mano, que algún hermano me diga, ¿por qué es que morimos? ¿Por qué no vivimos eternamente? Bueno, ¿por qué no envejecemos, no hacemos y terminamos muriendo? ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguno es valiente? No se preocupe, no nos vamos a reír. Bien, ¿por el pecado qué más? ¿Alguien tiene algo más? Sí, mi hermano. Porque Adán y Eva pecaron. ¿Por el pecado? Sí. Bien, ¿alguien tiene algo más? Bueno, yo nada más vi una niña y los jóvenes de aquí. Está como extrema la cosa, entonces los muy niños, entonces los mayores y el medio y los jóvenes. La pregunta es, ¿por qué morimos o por qué no morimos? No, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Eso es ¿por qué morimos cuando Dios, el ser humano, es dos materias? Cuando separa al aliento con el polvo, morimos. No, eso es la... No, El hermano allá atrás. Sí, hermano. es la consecuencia de la desobediencia. Por el pecado, pero ¿qué? El pecado tiene una consecuencia. No morimos. ¿Pero qué es lo que causa eso? El pecado. Bien. Vamos a Moisés, por favor. Vea Sí. Génesis. Vamos a dar una... Vamos a ver La Biblia, hermana, explica bien la razón. Sí. No solo la Biblia, sino aquí Dios le va a decir por qué no vivimos para siempre. ¿Por qué no vivimos para Allá. Después- Última, espérate, Moisés, última, Nuevamente. golpe de gracia. Vamos. Sí. Estaba buscando un versículo que me viniera. Ay, Señor, ayúdame. Pero me viene Eclesiastés donde dice tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea, tenemos nuestro tiempo. Moremos porque Dios nos da tiempo. Sí, pero esto es, vamos a hacérselo más llano, mis hermanos. La pregunta es ¿por qué morimos? O sea, ¿por qué no el Señor no permitió que siguiéramos viviendo eternamente después del pecado? El barro de la mascarilla. Por la maldad. Bien. Ahora, mis hermanos, vamos entonces. Ustedes dijeron cosas, estuvieron muy cerca, muy bien. Pero hay una parte que lo dice de manera precisa. Hay mi hermano. Sí, usted está en camino. Vamos a ir a una cita. Moisés, di la cita. Sí, que explica precisamente cuál es la razón por la que no podemos vivir eternamente. Génesis capítulo 3, Vamos a Génesis. Todo lo que levantaron la mano yo lo quiero ver interesado, miren. Porque versículo 22 al 23. por favor, alguien que lo lea. Que ese tiene la respuesta correcta, el que lo leyó. Dele. Claro. La Biblia lo explica solo ahí. Capítulo 3, Génesis. 22 dice, Y 23. aprovechando la 22 y 23. dice, Dios, el Señor dijo, ahora el hombre, Atención, estamos aquí. amén, Diga, hermano. ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así, evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El 23. ¿Escucharon? Lee esa parte, hermano, otra vez. Así, evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Ok, antes de que avance, hermano, el 23. ¿Qué era lo que nos iba a dar la vida eterna? ¿Comer de qué? Del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios para que no lo hiciéramos? Lo quitó. Lo tuvo que quitar. Lo quitó. Porque no pudiéramos, después del pecado, de haber pecado, vivir pecando eternamente. Entonces el Señor tuvo que quitarnos el árbol de la vida, porque el que come del árbol de la vida Vivirá para siempre. eternamente, como Bien. dice la Escritura. Lo veremos más adelante, donde la palabra reivindica estas cosas. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Estamos claros? Estamos entendiendo, perdón hermano, Sí. estamos entendiendo hasta ahora. Amén. Bien, antes de Moisés quiero recapitular. Obtenemos, nuestra vida está hecha ¿de qué? De polvo de la tierra y aliento de vida de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Correcto? Amén. Algunos levanten y digan, no Ángel, eso es mentira. ¿Estamos bien? Amén. Excelente. Y la razón por la que morimos es que Dios sacó el árbol de la vida para que no pudiéramos vivir eternamente. ¿Estamos claros hasta ahora? Bien. Ay, Manuel, gracias. ¿Se termina el 23 o no? Lee el 23. Dice, y el Señor lo sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Ok. Queridos, ahora vamos a ver qué pasa cuando morimos. ¿Ok? Si alguien puede buscar en su libro, en su Biblia, es Eclesiastes capítulo 12 y verso 7. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastés. Sí. 12 y 7. 12, versículo 7. Si alguien tiene, por favor, se puede leer. Eclesiastés, ¿cuánto? 12 y versículo 7. Leanlo fuerte. Lee, por favor, con una alta voz. Y el polvo vuelva a la tierra, de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios. Ok, déjame leer una vez más que todo puede oír. Aquí dice la siguiente. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios como lo dio. Recuerda en Génesis capítulo 2, verso 7, leemos que cuando Dios creó el hombre de la polvo de la tierra y del aliento de la vida. Pero aquí la Biblia establece, atención queridos, reverencia por favor, porque es algo muy importante. Amén. Reverencia por favor. Aquí vemos plenamente que cuando morimos, ¿ok? Aquí dice, en polvo vuelve a la tierra, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Vamos a confirmar eso también con otro capítulo, vamos a quedar en el mismo libro, vamos a ir a Eclesiastes capítulo 3, y si alguien puede leer verso 20, por favor. Capítulo 3, verso 20. Sí. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ok, queridos, la Biblia está clara, ¿verdad? Todo está hecho de polvo y todo volverá en polvo. Entonces, mira, quiero añadir algo también importante. Porque mira, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que un hombre es Dios creó al hombre del polvo de la tierra y da al hombre el aliento de vida, el hombre será un ser viviente, ¿ok? Es importante para saber que un ser viviente es un ser emocionalmente. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, vamos ahora a Eclesiastes capítulo 9 y vamos a leer verso 5. Atención. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Aquí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en... Sí, exactamente. Queridos, la Biblia enseña cuando nosotros morimos, ¿ok? Ya no hay vida después de muerte.
Porque ya volvemos al polvo y el aliento queda con Dios. Y quiero decir algo aquí, mira, es importante que sabemos eso, atención, porque me voy a hablar muy directa específicamente a los jóvenes, porque hoy en día el diablo enseña que la mejor opción hoy en día, lo que tú puedes hacer, es quitar bueno, se llama suicidio. ¿Cómo? Suicidarse. Porque el diablo enseña que después de la muerte hay vida. Pero aquí en la Biblia leemos plenamente que los muertos no saben nada. Es un engaño del diablo. Por eso hoy en día hay tantas personas que están buscando la muerte, porque la música que ellos están escuchando, las películas que ellos están observando, enseñan a ellos que la mejor vida es después de la muerte. Cuando la Biblia enseña plenamente que los muertos no saben nada, somos hechos de polvo y vamos a volver al polvo. Hoy en día hay muchas religiones que están enseñando que cuando morimos vamos a estar en el infierno o algunos van a estar en el cielo, pero Ángel va a hablar en momentos sobre eso. Pero antes que Ángel va a hablar, quiero ir un verso más. Vamos a ir a Juan capítulo 5 y vamos a leer verso 28. Déjame verificar aquí. Juan capítulo 5 y vamos a leer verso 28. Porque hay muchos hoy en día que están enseñando que cuando alguien se muere, él va a ir o al infierno o él va a ir al cielo. ¿Ok? Me voy a repetir una vez más. Hay muchos que están enseñando hoy en día, cuando alguien se muere, que se va a ir al cielo o va a ir al infierno. Pero si eso es cierto, explícame entonces por qué Jesús dice aquí, en Juan 5, versos 28, la siguiente. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Si la gente enseña después de la muerte vamos a estar en el infierno o en el cielo, ¿por qué Cristo entonces cuando Él venga por qué Él tiene que entonces llamar a la gente que está en su tumba? ¿Ustedes ven la cosa? Entonces esa doctrina que enseña que después de la muerte alguien va a estar en el infierno o alguien va a estar en el cielo, eso es mentira. Porque la Biblia dice plenamente que los muertos no saben nada, somos hechos de polvo y vamos a volver en el polvo. Estamos aquí. Entonces mi hermano Ángel va a continuar. Así es. Bueno, mis hermanos, nosotros ya sabemos el estado, ¿verdad?, de los muertos. Cuando uno muere, dice la palabra, ¿cómo fue que existimos? Somos polvo, Dios nos da aliento de vida, somos un ser viviente. Cuando morimos lo mismo, pero en un orden diferente. El hombre estaba vivo, ahora el hombre vuelve al polvo, y la vida que estaba en él, que fue dada por Dios, ¿a quién vuelve? A su dueño, a Dios quien lo dio. ¿Amén? ¿Estamos claros? Bien, entonces, ¿de dónde salen estas cosas del infierno? Bueno, hermano, le doy un spoiler. Es un invento. En la Biblia nunca se menciona la palabra infierno. En ninguna parte de la Escritura se menciona la palabra infierno en ningún momento. El término que fue utilizado por Jesús era Gehenna. Ese término Gehenna era un nombre que se le daba a un lugar en el valle de Hinnom, en Jerusalén. Eso era un vertedero en ese sitio. Ahí toda la gente agarraba la basura y la quemaba. Y también los cadáveres de la gente que moría lo tiraban ahí y los quemaban. Y lo que no se consumía por el fuego, entonces ¿qué pasaba? Venían las moscas, ponían gusanos y lo que quedaba ahí se lo comían los gusanos. Entonces, mire qué es lo que está diciendo ahí. Cristo no está diciendo ahí que eso es un sacrificio o un castigo eterno. Todo lo contrario. Lo que Cristo está dando con ese ejemplo es que quien esté en ese sitio, que él lo compara con el valle de Hinnom, Gehenna, no quedará nada de él. No que él va a estar ahí para siempre, todo lo contrario, sino que será completamente consumido y ya no será más, ni en esta vida, ni en ninguna más. Entonces, también hay una parábola
la parábola del rico y el Lázaro, lo primero que nosotros podemos mirar es el nombre. Lo primero es que es una parábola. No podemos basar la doctrina y nuestro entendimiento de Dios en parábolas. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Cristo cuenta son rellenadas por otros conceptos que no está Cristo de acuerdo con él, simplemente para completar el marco de la historia. Yo no sé, aquí mis hermanos, atención por favor. Sí, amén. Yo no sé si ustedes han escuchado la parábola del siervo que tenía una deuda. Había un siervo que le debía a otro siervo, ¿verdad? Y ese siervo le debía a su dueño, ¿verdad? Entonces el dueño le perdona la deuda a un siervo. Entonces cuando viene el otro siervo y le reclama por la deuda, no lo perdona. ¿Qué hace entonces el juez? Le dice, vete para la cárcel inmediatamente. Dios no es así con nosotros, mis hermanos. Aunque nosotros no perdonemos a los que nos perdonan, Dios no nos condena inmediatamente. Dios no agarra y desde que nosotros no perdonamos a alguien, nos dice, no, pues tú no lo perdonaste, te va a morir. No. Esas cosas que son contadas en las parábolas se cuentan para completar el marco de una historia, para una enseñanza final. ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola? Perdonad si os perdonan, perdonad también a los que os afligen. Así de sencillo. ¿Y cuál es la parábola, el significado de la parábola del rico y el Lázaro? Que si no creen por lo que Cristo le estaba diciendo por testimonio, ni aunque los muertos resucitaran, iban a creer. Entonces, esta es la hora, y este es un mensaje para ustedes, mis hermanos, de ustedes aceptar a Dios. Hoy es el momento ahora que estamos con vida. Porque aunque venga un muerto y resucite y le diga a ustedes, miren la cosa que el Señor dice, ¿verdad? Ni así ustedes se van a convencer. Entonces debemos aceptar al Señor en esta hora, ¿sí? Entonces, bien, si no hay infierno, vamos a ver de qué sí se habla en la Biblia. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Alguien por favor tenga esa cita y otra persona, búsqueme esta. Mateo capítulo 25 y el versículo 46, por favor. ¿Quién tiene Apocalipsis? ¿Apocalipsis cuánto? 20, 15. Capítulo 20 y el versículo 15. Así es. Quien sea que tenga Apocalipsis, lo puede leer. Aquel cuyo nombre... Levántese, hermana, por favor. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ok, tenemos un lago de fuego, entonces, ¿verdad? Bien, vamos a Mateo capítulo 25 y el versículo 46. Bien. Perdón, hermana, léalo otra vez. 25:46, ¿verdad? No, 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. No, hermana, era el 46. 46. Sí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Excelente. Entonces se habla de ¿qué? Un lago de fuego y un ¿qué? Castigo eterno. Un castigo eterno. Muy bien, mis hermanos. Hasta aquí estamos bien. La Biblia sí habla de un lago de fuego y un castigo eterno. Ahora, también se cree que de este lago de fuego, o supuesto lago de fuego, como que el diablo es el rey, o como que él es el dueño de eso, o como que eso fue un reino donde él está bien contento y donde él se queda ahí a torturar las almas. Bien, mis hermanos. Hermano, Sí. permítame. Hermana, solamente se pueden hacer preguntas. Dijo usted que no hay infierno, que no existe en ninguna parte la palabra infierno. So, aquí en Mateo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede
pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, otra vez, hermana. No podemos quitar palabra de Dios porque ni podemos poner ni podemos quitar, porque dice que recibiremos las plagas que están escritas en la Biblia. Cuando quitamos o ponemos. Sí, hermana. No existe la palabra Sí, infierno. si usted prestó atención a lo anterior que dije, la palabra infierno viene... Espera, un momento, hermano. Sí, déjeme decir. Existía en la palabra. Sí, déme un momento. La palabra que dice Cristo ahí es Gehenna. La palabra que utilizamos hoy para decir infierno viene del latín infernum, que significa lugar de oscuridad o sepulcro. No son las mismas palabras. Lo que usted está leyendo, hermana, son uno de los muchos errores de traducción que se han tenido en las escrituras. Usted investiga, hermana, puede utilizar Google, busque la palabra Gehenna y lo va a llevar a esa exacta cita que usted está utilizando ahí. Cristo estaba, otra vez repito, para que me presten atención en esta, lo que estaba mencionando Cristo ahí era en referencia al valle de Hinnom, llamado Gehenna, donde se quemaba la basura, y lo estaba comparando con, ¿verdad?, los tiempos del fin. Ahí Cristo nunca, lo primero es que Cristo no habla latín. La palabra viene del latín infernum. Cristo no hablaba latín. Cristo hablaba aramaico y los discípulos históricamente hablaban griego. Y en ninguna de esas palabras, ninguno de esos idiomas, ni siquiera existe la palabra infierno en ninguno de esos idiomas. O sea que no solamente no se mencionó, sino que era imposible mencionarlo, porque no existía la palabra para eso en ese tiempo. Por eso Cristo utilizó otra que era la verdadera, que era Gehenna. ¿Bien? ¿Ahora sí entendimos? Vamos a seguir. Entonces, el diablo no es ningún dueño de ese lago de fuego, ni dueño de ese castigo eterno, ¿verdad? Él no dice que está ahí castigando a la persona. No, señor. Si vamos a Mateo, estábamos en el capítulo 25, el versículo 46, ¿verdad? Vamos a leer ahora el versículo 41. Yo lo voy a leer. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, ¿y qué más? Y sus ángeles. Bien, entonces sabemos que el infierno es un castigo, es una recompensa preparada para el enemigo de toda la creación, el diablo. El infierno no es un reino para el diablo, ni es un lugar donde él va a estar bien chabacán ahí, bien contento, y que él va a gobernar. No. El infierno, o el castigo eterno, o lago de fuego, eso es la recompensa que le toca al enemigo por haber pecado desde el principio. Así es. Bien. Ahora, ¿cuál será la medida del juicio? ¿Por qué? Porque lo que la gente escucha, fuego eterno, castigo eterno, y piensan que serán castigadas por toda la eternidad. Bueno, para sufrir un castigo así, por eso mencionamos lo de que cuando morimos ya estamos muertos, ¿verdad? Se escucha redundante, pero hay que explicarlo de esa forma. Bien, ¿por qué explico eso? Porque si el castigo es por toda la eternidad, entonces el castigo va a ser igualitario. Si usted robó, mató a 50 personas y yo dije una mentira, los dos nos quemamos por toda la eternidad. ¿A usted le parece justo que una persona que hizo mucho más mal que otra persona le toque exactamente lo mismo? A mí me parece que no. Busquemos qué dice la palabra en Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Otro busque Apocalipsis, por favor. Capítulo 22 y el versículo 12. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 22, se cumple esa promesa. Ahí está el Señor hablando. Capítulo 22, versículo 12. ¿Qué pasó? 22:2. 22, 12. Dice:
Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea qué. Entonces Dios es justo. Amén. Según la obra de cada hombre será cada uno recompensado. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Bien. ¿Y a quién le toca el mayor castigo? Vamos a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8. Sí, léalo, hermano. 3.8, sí, 1 de Juan 3.8. En cambio, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Al que le toca más de toda esta recompensa. ¿Para quién está preparado, dice Jesús, el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Al que le toca más en esto es a Satanás, que peca desde el principio y ha sido el causante de la rebelión y el causante de que todos pecáramos en un principio. A él le toca más en toda esta parte. Ahora, ¿qué sucede? Ya sabemos que no es, ¿verdad?, un castigo eterno. A cada uno será según sus obras. A cada uno será según lo que se hizo, incluido el enemigo, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad que usted haya hecho, que no haya hecho. Entonces vamos a hablar del fuego eterno. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Porque el fuego eterno, ¿usted entiende lo que es fuego eterno? El fuego eterno, mis hermanos, no es un fuego que perdura para siempre. Y cualquiera diría, ¿cómo, Ángel? Pero dice eterno, eterno es para siempre. Bueno, ¿usted quiere un ejemplo? Le voy a dar dos. Vamos primero a Judas capítulo 1, bueno, el único que hay, ¿verdad? Y el versículo 7. Otra persona, por favor, vaya a Jeremías capítulo 17 y el versículo 4. Uno 1:7, adelante, hermano. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno. Bien. Fueron puestas por ejemplo. Fueron puestas por ejemplo que lo que pasó con Sodoma y Gomorra, entonces eso mismo será lo que pasará. Exacto. Sodoma y Gomorra están prendidas en candela todavía, mis hermanos. No, se apagaron, ¿verdad? Sí. ¿Van a decir algo? Lo que yo quiero decir es importante que prestamos atención, porque la misma Biblia está explicando eso mismo, como Ángel está diciendo, porque aquí dice fuego eterno. Está hablando literalmente de los resultados. Exacto. Los resultados que era eterno. Exacto. Sí. El resultado de ese fuego es eterno. O sea, fueron consumidas para siempre, ¿verdad? Y también el fuego eterno da una alusión a un fuego divino, un fuego poderoso, un fuego enviado por Dios, ¿verdad? ¿Quién tiene Jeremías capítulo 16, versículo 4? Léalo, por favor. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la Jeremías capítulo 17, versículo 4. 17. Ahí puso. Si no lo tiene bien, 17. Y plantearás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque en fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Bien, Jerusalén en un tiempo fue destruida y fue consumida por fuego. Una vez más, esa profecía se cumplió. Sin embargo, Jerusalén, ustedes pueden ir a Israel, de hecho, hoy, y viajar. Si quieren ver la candela, todavía no la van a encontrar,
porque está apagado. Bien, entonces esta expresión es una hipérbole, algo que se da para describir algo grande, algo sempiterno, algo que el Señor va a hacer que perdurará para siempre con ese fuego. Bien, entonces, los que reciben ese castigo del fuego eterno, viven para siempre. Vamos a Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Por favor, otra persona que mientras busca Malaquías capítulo 4, versículo 1, que busque Salmos capítulo 21 y el versículo 9. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. ¿No les dejará qué? Ni raíz. Ni raíz, ni rama. ¿Qué queda después de eso, mis hermanos? Después de la raíz y la rama. Bueno, no queda nada, entiendo yo. Dejan de existir completamente. ¿Estamos claros? Amén. Salmo 21, en versículo 9. ¿Quién lo tiene? Lo lea, por favor. Sí. Los pondrás como horno 21:9. Los pondrá como horno de fuego, y el tiempo destruirá Jehová lo que destruirá su vida, y fuego lo consumirá. Bien, otra persona que lo pueda leer un poco más fuerte, porque yo creo que el hermano ya atrás no escuchó bien. Sí, es que la niña termine, por favor. ¿No puede leer? Otra vez. Sí. Con una alta voz, por favor. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y el fuego los consumirá. Bien, ¿qué pasará? Jehová los deshará. ¿Y qué pasará con el fuego? ¿El fuego qué va a hacer? Los consumirá. Los consumirá. No quedará nada. Pero cada uno que según su obra, tal vez habrán algunos que durarán más tiempo, quemándose con otros. Pero el resultado, ¿cuál es? El mismo. Bien, ¿en qué concluye entonces este castigo eterno? Esto se resuelve en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Aquí se resuelve todo esto. ¿Cuál fue la cita? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Quien lo tenga puede leer. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Bien. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Sí. Ok. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Están conmigo, leyendo conmigo? Bien. Excluidos de la presencia del Señor. No estarán con Él, ¿verdad? ¿Y qué se dice de la presencia del Señor en Salmos? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo fuere, ¿verdad? A los mares, tú estás ahí. Al abismo, tú estás ahí. La presencia de Dios está en todos los lugares, ¿verdad? Excluidos de la presencia del Señor. ¿Y de qué? Y de la gloria de su poder. Esas personas no tendrán disponible ningún poder de Dios, ni van a estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre todo lo que recibimos que es bueno? Que el Señor es la fuente de todo don perfecto, ya sea de cualquier bienestar, de paz, de mansedumbre, de todas esas cosas. Todas las cosas que nosotros tenemos, que sentimos paz, que sentimos amor, sentimos gracia, sentimos seguridad,
Eso lo da Dios por su misericordia. Dice la palabra de Dios que Él le da llover y le da sol a justos y a malos. Pero llegará un tiempo en que ya ese no será el caso. Y una de esas cosas que nosotros tenemos que a Dios le pertenece es el aliento de vida. Que una vez el Señor consuma a los impíos, ¿qué pasa con él? ¿Vuelve dónde? A Dios, quien lo dio. Mis hermanos, hay una cita en Apocalipsis que vamos a chequear, que es un poco confusa, ¿sí? Confunde un poco. Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Están buscando? Eso, escucho la Biblia. Excelente. Bien, 20. Y el versículo 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Usted lo puede leer? Sí, Emmanuel, lee. Oh, Moisés, léelo, por favor. Sí, para que se escuche bien. Bien. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Bien. Ángel, todo lo que tú dijiste, mira, se fue a pique. No, mis hermanos. Gracias al Señor, dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Entonces, realmente la Biblia se explica a sí misma. Amén. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de cuál es el castigo eterno, ¿verdad? Ser excluido de la presencia de Dios y todo el poder, toda la vida, paz, todo lo que proviene de Dios se nos va a quitar y dejaremos de existir. Ese va a ser el tormento. No tener eso jamás. Y además la Biblia nos promete que Dios va a destruir el diablo para siempre. ¿Dónde está esa promesa? En Ezequiel capítulo 28, por favor, que esa es una de las promesas más maravillosas que se encuentran en toda la Biblia. Vamos a leerla desde el versículo 15 hasta el 19, porque hasta historia, viene con historia y todo, esa promesa. Bien, Ezequiel capítulo 28 y el versículo 19, ahora ustedes me van a dar el privilegio a mí de leerlo, ¿sí? Por favor. Bien, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eso es hablando de Lucifer cuando estaba en el cielo. Se convirtió en Satanás, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré. Primera promesa, ¿verdad? Amén. Será destruido. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Amén. Y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. De entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. ¿Qué va a pasar con él? ¿El fuego? Lo consumirá y te pondré en ceniza, serás cenizas, sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Gloria a Dios. Qué promesa tan grande, mis hermanos, tenemos en el Señor. Que ese enemigo que anda como león rugiente buscando devorarnos y que nos atormenta día y noche, y además, hermano, eso es pálido reflejo, el Señor lo limita. Si el Señor lo dejara a sus anchas, ¿qué fuera de nosotros y de nuestra conciencia? El Señor nos promete que ese enemigo que nos acecha, algún día lo va a destruir, lo va a consumir, dejará de ser, mis hermanos. Yo creo en esa promesa. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, yo quiero darle una parte a Manuel
Porque hay una promesa para nosotros, los santos de Dios, los hijos del Cordero. Nosotros leímos que perdimos la vida eterna por causa de que el Señor tomó el árbol de la vida y dijo, no sea que él coma ahora que peca y peque para siempre, viva para siempre pecando. Entonces, ¿cuál es esa promesa, hermano Manuel? Pues vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer verso 7. Queridos, ya leemos y estudiamos qué pasa cuando morimos. Volvemos al polvo y aliento queda donde Dios. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad? Y leemos también, estudiamos también sobre el infierno. Vamos a leer algo muy importante, queridos, porque la misma mentira, atención por favor, referencia por favor, querido hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. 2:7. Queridos, eso es algo muy importante, porque la misma mentira que Satanás hizo a Eva en el jardín, en el principio, fue que tú puedes comer de la fruta del árbol y no morirás. O sea, Satanás estaba enseñando que tú puedes pecar y no vas a morir. Pero sabemos que la Biblia explica plenamente que el camino del pecado es muerte. Entonces, queridos, Satanás está diciendo y repitiendo la misma mentira. Hoy en día está enseñando a la gente que tú puedes pecar hasta el fin y cuando Cristo venga tú vas a recibir todavía vida eterna. Pero es una mentira, queridos, porque la Biblia enseña plenamente que el camino del pecado es la muerte. O sea, el día de salvación es hoy. Amén. Hoy tenemos que tomar decisión para dejar el pecado. ¿Estamos aquí? Amén. Bien, vamos a leer entonces una promesa en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Aquí dice la palabra de Dios. Vamos a leer 12 capítulos. Aquí primero vamos a leer verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venceré, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Aquí dice que el que venceré. Exactamente. ¿Sobre cuál está hablando aquí? El que vencerá el pecado, queridos. Solamente es aquel que vencerá el pecado tiene el derecho para comer del árbol de la vida. ¿Ok? Vamos a también confirmar eso con otro capítulo en Apocalipsis. Y esta vez, eso encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer verso 14. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. La Biblia dice aquí. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Amén. La Biblia queda clara, ¿verdad? Amén. ¿Quién puede entrar en el cielo? ¿Quién puede entrar a las puertas de la ciudad? Que guardan los mandamientos. Aquellos que ¿qué? Que guardan los mandamientos. ¿Ustedes ven por qué esa doctrina es muy importante? Amén. Porque una vez más, el diablo enseña que tú y yo podemos pecar hasta el fin y cuando Cristo venga podemos recibir todavía vida eterna. Es una mentira del diablo. Y así el diablo mantenga a muchas personas en oscuridad. Porque aquí la Biblia dice plenamente, aquellos que guardan sus mandamientos tienen el derecho para el árbol de la vida. Y queridos, mañana vamos a estudiar profundamente en eso. Vamos a enseñar cómo podemos guardar sus mandamientos y cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Porque la Biblia enseña que eso es posible. Además, Manuel, yo quisiera añadir que, mis hermanos, el pecado no es ninguna jactancia. El pecado fue lo que nos trajo todo este mal, toda esta miseria, todo este dolor. Mira que dicen en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted se imagina que nosotros pensemos que nosotros estaremos esclavizados en el pecado, incluso hasta cuando Cristo venga? Esa no es la promesa que el Señor nos dio a nosotros. Dice en el versículo 32 del mismo capítulo, que cuando nosotros conoceremos la verdad, ¿qué va a ser la verdad? Nos hará libres de pecado. Amén. Y la verdad es Cristo.
Lo que nosotros debemos hacer es aceptarlo y recibiremos su justicia. Amén. La justicia de Cristo no es pecar hasta para siempre. Al contrario, es libertad del pecado. Porque dice la palabra que aquel que es nacido de Dios da testimonio. Y dice la palabra que el que es nacido de Dios no peca, porque simiente de Dios es. Y si usted verdaderamente nació de nuevo y se hace llamar hijo de Dios y le conoce, entonces usted no puede pecar. Dios promete liberarnos del pecado, darnos victoria sobre él. ¿Usted cree que Dios va a hacer provisión para desaparecer el mal, desaparecer hasta el enemigo de la humanidad, pero no hizo suficiente provisión para desaparecer el pecado de nuestro corazón? Mis hermanos, Dios sabe que usted no es enemigo del pecado. Dios sabe que a usted le gusta pecar. A mí me gusta pecar también, hermano. Pero ¿cuál fue la promesa que Dios dio en un principio a Adán y Eva? Y yo pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Dios pondrá enemistad en nuestro corazón contra el pecado. Amén. Odiaremos pecar. Eso fue la primera promesa que hizo el Señor a nosotros. Y dice la palabra fielmente que el que empezó esa obra en nosotros será fiel en completarla. Amén. Entonces, mis hermanos, realmente ya, no sé, ¿quieres decir algo? Sí, quería decirle algo, mis hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Estamos prestando atención, ¿verdad? Amén. Miren, mis hermanos, este tema es tan importante que por este tema hoy en día nosotros estamos en la iglesia. Porque mi padre fue convencido por medio de este tema por unos hermanos que estaban haciendo una obra misionera. Fueron a mi casa y mi padre se interesó porque le dijo: háblenme de esto. Y yo durante un tiempo he creído que cuando una persona muere va al cielo o va al infierno O al limbo. exactamente, No o sé de dónde sacaron eso. como que su alma se queda deambulando. Y entonces unos hermanos adventistas le explicaron este tema y le enseñaron tal y como lo expresa la Biblia y tal y como nosotros hoy en día lo hemos estudiado, de que no es así, de que al polvo volvemos y el aliento de vida que dio el Señor, a Él vuelve. Eso fue entendido por mi padre y hoy en día nosotros estamos en la iglesia adventista por medio de este tema. Yo le hablo a los jóvenes que están aquí, eso que en los muñequitos se le enseña, en las canciones que andan por ahí, que se le enseña, porque ahora tú estás en un mejor lugar. No, eso no es así. No está en un mejor lugar. Los muertos nada saben, dice las Escrituras. Están durmiendo y el aliento de vida vuelve al Señor y el cuerpo se desintegra. Eso que enseñan los muñequitos también, que cuando muere, de repente muere, se va como un angelito para arriba. Eso es mentira. Así es. Eso no es así. No crean en eso, muchachos. Si lo ven así en los muñequitos, o lo ven en algunas películas, o lo escuchan en canciones, eso no es así. Miren, mis hermanos, yo quiero decirles, hoy en día nosotros estamos en la iglesia, ¿verdad? Por medio de este tema. Eso es para que veamos que todos los temas que las Escrituras nos quieren enseñar son importantes. Amén. Y yo me siento contento de estar en esta iglesia. De entender que la iglesia adventista es la iglesia que tiene la verdad. Amén. Yo me siento alegre porque mi padre fue convencido y nos dijo: no, muchachos, mis hijos, todos para la iglesia. Y hoy en día todos nosotros somos, todos mis hermanos somos cristianos, somos adventistas. Yo le hago un llamado a los muchachos de que no es tarde para seguir a Cristo. Yo seguí a Cristo desde mis 12 años. Me bauticé a mis 12 años. Y hoy en día todavía estoy aquí, tengo 27 años. Amén. O sea, el camino sí, no puedo negar que ha sido difícil, ha sido fuerte, pero con Cristo nuestras cargas se aligeran. Se vuelven ligeras, mis hermanos. Hubieron momentos donde yo estaba casi cayendo, hermano, y la oración tiene un poder tan tremendo. Dice que cuando nosotros oramos, los demonios tiemblan. Así es. Así que
Estamos ahí para que en esos momentos, siendo joven, podamos orar. Y hay muchas cosas que nos llaman la atención del mundo. Y tú, mi hermano, que está ahí presente, sabe aquella cosa que te está alejando de Dios. Tú lo sabes nada más. Pero déjame darte una buena noticia. Cristo vivió aquí en este mundo y pasó todas las cosas que nosotros podemos pasar. Y Él se revistió como un verdadero sumo sacerdote. Por eso, porque Él te entiende. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que te pasa. Cuando tú te sientes angustiado, Él sabe lo que es. Él sabe cómo rescatarte. Él sabe cómo ayudarte. Así que, mi hermano, no es tarde. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Hoy es el día de que nosotros tomamos una decisión y cambiemos cualquier cosa que haya que cambiar para seguir a Cristo de corazón y que podamos recibir su justicia. Amén. Que el Señor le bendiga. Mis hermanos, dice la palabra, si alguno oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como dijo mi hermano, hoy es el día de nuestra salvación. Y, o sea, yo no me quisiera ir sin leerle esta última cita, realmente, mis hermanos, que me parece uno de las cosas más hermosas que el Señor nos puede decir. Está, si alguno lo quiere guardar, está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y el versículo 15 al 18, perdón, al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mis hermanos, eso será un momento hermoso. Amén. Allá nadie se le adelantará al otro. Los muertos resucitarán primero. Usted se encontrará con ese hermano fallecido, con ese pariente que murió. Se reencontrarán, se abrazarán. Me imagino que hasta llorarán de felicidad. Y todos viviremos para siempre juntos en el Señor. Amén. El Señor te dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Mis hermanos, usted no tiene que hacer nada para pagar eso. Esa es promesa. Cristo ya pagó por usted. Amén. La bienvenida y la oferta está abierta. El Señor siempre quiso tener una relación con nosotros, pero ahora que Él está a la puerta, si le abrimos la puerta, Él entrará, estará con nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. Amén. Mis hermanos, el Señor lo bendiga. Queridos, vamos a hacer primero una canción de